Hemos invitado a la investigadora Marta Cecilia Lopera Chávez. Ella es doctora en neurociencias y tiene 2 maestrías en neuropsicología y estudios bíblicos. Tiene numerosos artículos publicados y investigaciones también publicadas. En este espacio queremos reflexionar sobre un elemento que es poco común en los artículos y que no podemos leer de los artículos de investigación propiamente, y es cómo nace el interés de una investigación, cómo surgen las ideas de investigación y cómo llega una idea a escalar la posibilidad de convertirse en un proyecto de investigación. Para ello vamos a hacerle una serie de preguntas a nuestra invitada que nos va a dar claridad sobre estos temas. Bueno, Margarita, muchas gracias por tu invitación. A lo largo de toda la vida de un investigador uno pasa por muchas etapas. Primero, uno hace sus trabajos de investigación como monitor o antes de terminar su carrera. Generalmente está trabajando al lado de grupos de investigación. Se dice en el argot académico que investigar se aprende con los investigadores, investigando. Luego hay una segunda instancia de investigación, que es cuando uno hace su trabajo de pregrado. Y a los estudiantes que van a hacer trabajos de grado yo les recomendaría que estuvieran al lado de un buen tutor y, lo más importante, fijarse muy bien con quién se hace el grupo de investigación. Y cuando se llega al nivel del doctorado ya es un trabajo de gran magnitud que ocupa unos 4 años del proceso del doctorando, y ya estás generalmente en proyectos personales de gran envergadura. Ya los postdoctor, que en Colombia casi no hay, pero sí hay muchas experiencias postdoctorales en muchas partes del mundo, ya son grandes proyectos. ¿Qué estrategias desarrolla un investigador para generar sus ideas de investigación? Cuando se está en la vida académica e investigativa se pasa por muchas etapas donde uno aprende a ser investigador. Cuando estamos en pregrado, las ideas generalmente las tiene un grupo o un docente y el estudiante aprende a investigar en ese grupo. Para el trabajo de pregrado, que es el primer trabajo serio y fundamental que uno hace, debe estar asesorado muy bien por sus profesores de investigación. Cuando estamos hablando de maestría y doctorado, ya sí son proyectos más individuales, pero siempre están asesorados y enmarcados en el quehacer de un grupo. Prácticamente la investigación o el investigador no existe solo. Siempre hay una comunidad académica que lo respalda. Podríamos entender que la investigación es un asunto social y que las comunidades científicas se requieren para poder justificar una investigación o fundamentar una investigación. La pregunta que viene a continuación es: ¿usted ha aplicado el método científico en sus investigaciones? Sí, lo he usado, Margarita, por supuesto. Hay que planear cuidadosamente una investigación, justificarla. Hay que ver todas las variables y todas las consideraciones posibles. Cuando se habla de método científico hay que especificar eso que es una palabra demasiado grande. Descartes y otros filósofos intentaron organizar el método científico. Desde la filosofía enseñaron a los investigadores que había estrategias de pensamiento como dividir los problemas en problemas más pequeños, empezar por las cosas más lógicas, solamente atenernos a lo que podamos verificar y demostrar para llegar a cosas racionales y objetivas. Cada disciplina científica va teniendo sus propias formas de trabajar y cada investigador aporta algo a esa forma, a ese método, pero siempre tiene que estar enmarcado en una concepción formal y rigurosa, en una escuela, en un trabajo. Lo que menos se puede hacer en investigación es improvisar e inventar. Como investigadora, ¿cuáles han sido esas fuentes de interés y cuáles de esas ha logrado desarrollar hasta el punto de un proyecto de investigación? Inicialmente tuve la fortuna de trabajar en un gran departamento con grandes investigadores, como era el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mis primeros trabajos fueron muy experimentales, eso quiere decir que uno manipula mucho las variables. Se hicieron experimentos con raticas privadas de nutrientes para ver los efectos sobre el aprendizaje y su cerebro. Los resultados eran abrumadores. Eso me preocupó mucho y ya en una segunda instancia empecé
a aproximarme a los niños desnutridos, el efecto de la desnutrición temprana sobre el aprendizaje, y entonces caí en los temas de la lactancia. Y un problema de investigación te va llevando a otro, tienes que ampliar, profundizar, y así vas llegando como a un campo de trabajo, lo que podríamos llamar un filón de investigación. Eso fue pues en una etapa bastante larga de mi vida y estuve estudiando la lactancia. Últimamente ya estuve vinculada a un laboratorio en España y ya eran otro tipo de investigaciones, pero digamos que me interesé fundamentalmente a lo largo de la vida por el aprendizaje y los problemas relacionados con la desnutrición. Podríamos tratar de vislumbrar o de visualizar si una idea científica o un interés científico puede convertirse luego en un producto socialmente importante, porque alguna institución puede como tener en cuenta esa investigación para hacer un programa, por ejemplo. Ahí hay que tener en cuenta aspectos que también son personales. La idea puede ser mía y el trabajo puede ser mío, pero el producto no. El producto pertenece a la comunidad científica. En el momento en que uno publica los resultados de una investigación, queda sometida a la crítica, al debate. Otros pueden coger esa idea y trabajarla y ampliarla. Con la lactancia específicamente, que fue un trabajo largo de unas 1000 encuestas de 64 preguntas hechas a mujeres lactantes de muchos niveles socioeconómicos, la conclusión que encontramos fue las mujeres eran buenas lactantes porque habían recibido capacitación y tenían interés en lactar. No era un proceso instintivo y natural. Esa conclusión sirvió para que Confama montara un gran programa que todavía hoy en día es un programa estrella de capacitación para las mujeres lactantes. Las consecuencias sociales de la investigación son importantes. Esta respuesta me da a pensar que había un paradigma previo con respecto a la lactancia y que de alguna manera la investigación y sus resultados como que contradijeron o como que derribaron un paradigma. Es posible que uno tenga un paradigma inicial en una investigación y que luego pueda adoptar otro paradigma o encontrar otro camino o otra ruta. Específicamente en el trabajo de la lactancia partimos de hipótesis, por supuesto, que íbamos a comprobar o a negar. Por ejemplo, las mujeres mejores lactantes eran las mujeres que estuvieran en relación con la vida más natural, por ejemplo, una campesina. Eso no lo demostramos. Las mujeres que estuvieran más educadas podían ser mejores lactantes que las niñas muy jóvenes con baja escolaridad. Tampoco. Encontramos que había muchas mujeres lactantes buenas y tenían ciertas características comunes. Eran mejores las que tuvieran 2 o 3 hijos que la que era de primer parto. Eso también se demuestra con todos los animales mamíferos. Tampoco era un hallazgo muy significativo. Pero lo importante de este trabajo es que sí encontramos una norma clara y concisa que nos mostró que se necesitaba una educación para la lactancia y un acompañamiento muy específico. ¿Qué paradigma de investigación ha corroborado en sus proyectos y en sus investigaciones previas? Margarita, para contestar esta pregunta voy a remitirme más bien a un paradigma histórico que dio lugar a un debate muy interesante que tuve oportunidad de estudiar en detalle. A finales del siglo XIX, un grupo de investigadores, a la cabeza de un investigador italiano llamado Camillo Golgi, había logrado estudiar y había avanzado mucho en técnicas de tinción de las neuronas y había hecho una teoría llamada el reticularismo que explicaba el funcionamiento y la estructura cerebral. Otro grupo de investigadores, en este caso en España, con muchos investigadores alemanes, encabezados por Cajal, aportó una teoría nueva que se llamaba el neuronismo, que era contraria exactamente al reticularismo. Ambos investigadores y ambos grupos se enfrascaron en discusiones durante 30 años que amargaron la vida de ellos. Cuando les dieron el premio Nobel, tanto en 1906, tanto a Cajal como a Golgi, se los dieron por los aportes a los métodos de tinción y a los hallazgos sobre el cerebro, aunque ambos en ese momento estaban en posiciones antagónicas. La posición de Cajal era un paradigma a todo lo que había dicho la escuela reticularista. Pues en los discursos del premio Nobel se ve el antagonismo claro de Golgi sobre Cajal, que trataba de destruir su maravillosa
teoría sólidamente fundamentada, con un paradigma nuevo que era el neuronismo. Cuando Cajal, años muy viejito ya, en los años 30, está a punto de morir, se le cuenta a un discípulo suyo que todo ese conflicto le amargó mucho su vida como investigador, que la historia le daría la razón al científico que tuviera la razón, o sea que cuando él se murió todavía estaba pensando que el debate estaba abierto, cuando hoy en día ese debate nos parece una tontería, algo sin ninguna importancia. Pero fíjate que un paradigma puede marcar la vida de un investigador. Realmente la ciencia y la historia le va a dar la razón a los nuevos paradigmas. Quisiera hacerle una pregunta final, aprovechando su experiencia y su trayectoria en la investigación tanto en España como aquí en Colombia. Es muy importante centrar a los estudiantes en la investigación. Entonces, ¿qué consejo le daría a un estudiante que se está iniciando en la investigación científica? Para ser investigador se necesita primero que todo dotes particulares, yo diría una gran inteligencia. La investigación va mucho más allá de los niveles técnicos, de los niveles del saber normal, porque se trata de enfrentarse a retos y a problemas por resolver. Educarse para ser investigador significa una élite, un estudiante 1A con grandes intereses académicos, enamorado de su saber, con mucha disciplina y sobre todo con mucha humildad. Yo diría, interesarse claramente por ciertos aspectos, enamorarse de ellos, profundizar, leer, compartir intereses con otros compañeros que les guste el mismo tema. Recuerdo compañeros míos que se ponían a analizar sueños el primer año de universidad en la cafetería, en los descansos entre las clases. Hoy en día es un equipo tremendo de psiquiatras. Sus intereses partieron de la primera semana universitaria que se encontraron y empezaron a leer y a estudiar entre ellos. Es muy importante que uno esté enamorado de lo que está estudiando y de lo que está haciendo. Doctora Marta, de acuerdo a sus palabras, interés, pasión, disciplina de estudio y trabajo en grupo. Y con esto queremos darle los más sentidos agradecimientos a nombre de la red de tutores del curso de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esperamos que este espacio sea muy fructífero para nuestros estudiantes.